Paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Y muy contentos que hoy han tomado la decisión de escuchar este programa muy especial. Ahora que ya, bueno, ya hemos pasado la Semana Santa y todo, ya estamos viviendo Pascua, la octava de Pascua y de todo, pero igual aquí estamos, verán, siempre con el podcast, verán, con otro programa más. Hoy tenemos un programa un toque diferente, ¿verdad? A lo que hemos venido tratando, pero igual sumamente importante. Es algo que hace poco me di cuenta que existe en nuestra iglesia y yo dije, esto la gente tiene que saber que existe. Hoy vamos a estar hablando sobre la economía de Francisco. Un tema que, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que va a compartir esto, ya que él está muy involucrado con este movimiento sobre esto, ¿verdad? Y uno diría, ¿pero qué se trata, verdad? Esto, bueno, tranquilos, 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 porque ya le vamos a llegar al tema, ¿verdad? Y es un tema que va de la mano con lo que es San Francisco. Entonces, no nos estamos perdiendo, tranquilos. En fin, hoy tenemos a nuestro invitado que es Francisco Antonio Chavarría Solano. Es vecino de Orosi. Él es miembro de la Orden Franciscana Seglar, es profesor perpetuo ahí y de la Fraternidad de San Luis Rey. Él es economista, también es docente universitario y es miembro del movimiento internacional The Economy of Francesco y su red de académicos de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Michael, muy bien, gracias a Dios. Mm, bueno, qué dicha que estás bien y que nos estés acompañando hoy. De hecho, y sí, este tema sin duda sos el experto en este tema, ¿verdad? Que tenemos que hablar el día de hoy. Es un tema que hace poco me di cuenta, de hecho me dijeron, y yo dije, no, yo tengo que hablar con Francisco. Y nosotros nos sentamos un día para conversarlo y usted me explicó de qué se trataba. Yo me quedé así como que, en serio, yo ni sabía que esto existía realmente, pero es sumamente interesante el tema. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Francisco, tal vez entrando de una vez en materia, para la gente que está escuchando, ¿qué es exactamente la economía de Francisco y cuáles sus objetivos principales? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Michael, por invitarnos a participar de este proceso que ha venido desarrollando usted de llevar a Francisco, de encontrar a Francisco y cómo todas las diferentes personas hemos encontrado a Francisco. Como usted lo decía, yo pertenezco a la Orden Franciscana Seglar. Antes pertenecía a la Juventud Franciscana San José Cabécar, acá en Orosi, casi como por 11 años. Y ahí comencé a encontrar a Francisco, ¿verdad? Y en ese proceso también estaba estudiando economía y siempre he tenido la inquietud de, bueno, mira, cómo tratar de unir las dos cosas, ¿verdad? Y Ujú, siempre, pues en algunas prácticas, digamos, principalmente en el apostolado de la fraternidad de la Jufra, yo creo que uno trataba de meter o incorporar cosas que había aprendido en economía, ¿verdad? Para poder servir y colaborar a las demás personas. ujú, Pero no fue hasta más o menos en el 2019 cuando el Papa Francisco hace una carta, ¿verdad? En mayo de 2019, él publica una carta donde invita a economistas, empresarios y emprendedores, así lo denominó él desde un inicio, no, al inicio, ¿verdad? Para una iniciativa que él quería desarrollar, que tituló La economía de Francisco. Y pues a partir de esa iniciativa, en mayo del 2019, dije, mira, qué bonito, esto me suena a lo que yo también me he visto que podría desarrollarse y cómo unir más los elementos de lo que he aprendido dentro del caminado como franciscano, lo que he aprendido como economista, ¿verdad? Y unirlo en algo más concreto y tomar ideas y ver cómo otras personas de otras partes del mundo también estaban pensando algo parecido, cómo estaban haciéndolo, ¿verdad? Y entonces pues envié mi solicitud, ¿verdad? Ahí había una página web y yo me inscribí, ¿verdad? En ujú, esa, atendiendo al llamado del Papa, ¿verdad? Y el Papa en esa carta que envía o que redactó en mayo del 2019, ¿verdad? Invita principalmente, bueno, a los jóvenes, ¿verdad? Y a todos estos economistas y personas que se interesaban por buscar una economía o que están interesados en buscar una economía
que hace vivir y que no mata, así puso el Papa, que incluye, que no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no se apodera de ella, ni siquiera la depreda, ¿verdad? Entonces buscaba de que a partir de ese encuentro, y eso es lo que estaba haciendo, nos invitaba a un evento a realizarse en marzo de 2020 y que en ese encuentro de marzo de 2020 lográramos hacer ujú, pues un pequeño, digamos, pacto o algunas conclusiones generales de cómo cambiar la economía actual y darle un alma a la economía del mañana, decía el Papa en la carta del 2019. Entonces, ahí nace, digamos, la iniciativa, más o menos en 2019, creo que se recibieron alrededor de 3.000 solicitudes y pues en un inicio nada más se aceptaron 1.500, allá como por ahí de octubre, noviembre, ya fueron enviando las respuestas de solicitudes. Pues bueno, me dieron la respuesta de que sí estaba aceptado para el encuentro de marzo del 2020, ¿verdad? Y pues, ¿qué era economía de Francisco en ese momento? Y en ese momento el Papa decía, bueno, economía de Francisco no se refiere al Papa Francisco, ¿verdad? Sino él dijo, bueno, se refiere más importante. bien al Santo de Asís, ¿verdad? Aquel que hizo el Evangelio vivo, ¿verdad? Y que tuvo una coherencia entre Evangelio y vida en el ámbito económico, vida en el ámbito social. Y tomando a esta figura de San Francisco, el Papa lo decía, bueno, es que San Francisco nos ofrece un ideal y una manera y un programa de cómo construir una economía, de cómo reanimar la economía en el mundo de hoy, ¿verdad? Donde podamos cuidarnos unos a los otros. ¿Y qué elemento, qué lugar más simbólico para realizar ese primer encuentro de economistas que querían reanimar la economía o darle alma a la economía? Pues que así, siendo un signo de la paz, símbolo de la paz, pero siendo también un símbolo del trabajo, de la humildad de San Francisco, de Santa Clara de Asís, de un humanismo basado en la fraternidad. Pues a partir de ahí, pues surge ese llamado, pues lamentablemente no nos logramos encontrar en marzo del 2020 por la pandemia, ¿verdad? Entonces la La economía de pandemia, Francisco cierto. tuvo ahí como que Ujú, hubo un traspié, dijo, bueno, ahora sí, esto, ¿qué irá a pasar, verdad? Había mucha incertidumbre de qué iba a pasar con ese encuentro, pero más bien esa pandemia, ¿verdad? Llevó a redoblar esfuerzos, ¿verdad? Y pues se canceló el evento y se proponía que tal vez en noviembre o tentativamente o en el 2021 realizar ese encuentro. Pero como era un llamado a jóvenes y a personas que queríamos cambiar, hacer algo diferente, encontrar algunas respuestas y compartir, no solo este, los economistas, sino con algunas otras personas de otras profesiones que también fueron aceptadas y que como su carácter como empresarios o como emprendedores, ingenieros, en- encargados de publicidad, encargados, personas encargadas de administración, otras áreas de las ujú. ciencias económicas, comenzamos a generar pequeñas redes, ¿verdad? En este entorno de economía Francisco y ese espíritu por buscar algo no permitía que estuviera como que quieto desde marzo hasta noviembre a ver si había evento y pues se comenzaron a generar una serie de actividades o de encuentros virtuales gracias a que la pandemia también nos desarrolló y nos permitió comunicarnos de una forma más fácilmente. Entonces, dentro de marzo y noviembre del 2020 comenzaron a hacerse algunos eventos, algunas actividades, ¿verdad? No solo a nivel de la economía Francisco como comité organizador central allá en Asís, sino también se comienzan a hacer pequeños eventos en las diferentes regiones por idiomas, ¿verdad? El idioma pues, oficial de economía Francisco es el inglés, pero eso no ha impedido de que los diferentes países y con nuestro idioma español, portugués, principalmente en Latinoamérica, comenzáramos a generar redes y a comunicarnos de una forma más fácil y a tratar de pensar y ver qué se podía innovar. Entonces, ahí nos permitió en ese tiempo la pandemia, por medio de la comunicación virtual, comenzar a generar eso que decía el Papa, a generar lazos de fraternidad. Fue como que la primera cosecha que tuvo la pandemia por medio de la virtualidad en la economía de Francisco. Y pues usted me decía, bueno, ¿qué es economía de Francisco? Economía de Francisco tal vez es un poco difícil a veces de decirle o ponerle como qué es o cómo la podemos definir bajo una sola palabra, ¿verdad? Sino es pues un trabajo, ¿verdad? Constante de búsqueda, de tratar de pensar y de reenfocar la forma en cómo se está desarrollando la economía actual
que como ha hecho el Papa en algún momento, pues un poco depredadora, bueno, cómo hacerla un poco más amigable, ¿verdad? Más justa, más sostenible, más responsable, donde se piense en el bienestar de las personas, donde piense no solo en las personas, sino también en el cuidado del medio ambiente, como lo ha dicho el Papa por medio de Laudato Si, pero también enfocar a los sus desafíos sociales que tienen la economía y de una forma como que disruptiva o diferente y que propuso el movimiento de economía Francisco, que es pensar a partir de algunas ideas o de algunos temas que son un poco como que se contraponen, ¿verdad? A veces pensar en Ujú, justicia y agricultura. Entonces, ¿qué puede desarrollarse o cómo ver la economía del mañana a partir de la justicia y la agricultura? Identificándose que la agricultura, las personas que trabajan en este sector son más bien las que reciben un trato más injusto, menos desigual por sus ganancias, por su forma de vida, de parte de la sociedad. Bueno, entonces, ¿cómo cambiar la economía pensando desde la justicia de la agricultura? ¿O cómo pensar desde la contaminación, desde el CO2 y las desigualdades que existen en el mundo? O otra forma, pues energía y pobreza. Son algunos de los temas y ahorita a lo largo del tema podemos ir viendo algunos otros, pero entonces, bueno, ujú, es estudiar la economía o pensar formas de cómo hacer más productiva, más amplia el estudio de la economía a partir de estas frases o estos pequeños temas que se propusieron desde el inicio. Entonces, ujú, no busca generar teorías nuevas, ya existen muchas teorías económicas, es coger tal vez parte de esas teorías económicas, hacerlas más humanas, teniendo a la persona como el centro y desarrollarlas en búsqueda del bien común y como lo hizo San Francisco, con cosas pequeñitas pero que tal vez van a ir impactando muchísimo más que estar pensando en grandes proyectos o en grandes modelos económicos o teorías o programas macroeconómicos. Bueno, Economía Francisco podría aspirar a hacer eso, pero principalmente es tomando ese ejemplo de San Francisco de hacer las cosas pequeñitas que nos permitan generar un cambio. ujú. De hecho, estaba ahora pensando esto, precisamente, ¿qué es lo que lo hace diferente, lo que es la economía de Francisco con otros enfoques económicos? Ahora lo que decías, obviamente, es más humano, ¿verdad? Hay otras diferencias. Y bueno, a pesar de que Economía Francisco lo convoca el Papa Francisco, pero en su Mm, carta ujú, y en su proceso de selección también, no solo se incorporan economistas católicos, sino economistas de otras religiones o hasta economistas o personas que no tengan una religión, ateos o alguna otra creencia, ¿verdad? Donde todos podamos construir e integrar y generar algún desarrollo diferente, ¿verdad? Existen tal vez otros movimientos o otras actividades. Sé como con Latinoamérica hay una movimiento que llama Economía de la Comunión, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene un poquitito de cómo pensar o economía del bien común. Hay otros movimientos, otros enfoques o mesas de trabajo, podríamos decirle, de cómo repensar la economía diferente. Bueno, Economía Francisco trata de integrar el trabajo de estas personas o de estos grupos desde la óptica, tomando como base un poquitito tal vez parte del magisterio que ha hecho la iglesia, ¿verdad? Pero también integrando otras visiones de otros campos que permitan todos de una forma integral construir un mundo mejor, buscar ese bien común en toda la humanidad y que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y pues el Papa lo dijo, bueno, es que a diferencia tal vez de otros enfoques, tal vez como usted lo dice, ¿qué hizo un inicio el Papa? Bueno, convocar a los economistas y él lo dijo, a los que están en formación o a los que están recién formados, ¿verdad? Entonces no quiero, o bueno, tenemos algunos, o en Economía Francisco hay algunos tutores o algunas especies de economistas o premios Nobel que han dado parte de su experiencia, ¿verdad? Pero el Papa dice, no, es que los jóvenes tienen que tratar de construir esta nueva economía, ¿verdad? No tomar las visiones que ya existen, sino tratar de ir, bueno, viendo qué funcionó y qué no, y desde su perspectiva ir generando una nueva economía. Entonces podemos tener economía de comunión, economía del bien común, economía de la dona, por ahí hay otros libros, enfoques basados en ello, o temas ya más teóricos de la economía, como la economía de la salud o economía ambiental. Bueno, esos ujú, elementos, unirlos, incorporarlos, pero desde que los jóvenes podamos construir nuevos modelitos en nuestras realidades. Bueno, entonces, a partir de ahí,
podría diferenciarse un poco más qué hace Economía Francisco y como le decía, ese trabajo a partir de dicotomías, hablar de economías en transición o economía de las mujeres, ¿verdad? O mujeres para la economía, o finanzas y humanidad, ¿verdad? Entonces, bueno, cómo las finanzas éticas podrían llevar a la humanidad a tener un mejor desarrollo y un mejor crecimiento económico. Mm. Algo que me viene mucho a la mente, especialmente cuando habíamos hablado al principio. Todo esto obviamente nace de la misma doctrina social de la iglesia, prácticamente. O sea, agarra una parte de ahí, obviamente. Ujú. Exacto, Eh, agarra elementos y, y de a- la doctrina Ujú, social, elementos de lo, como le decía, del magisterio de que otros papas han establecido a partir de encíclicas o cartas y del sí. mismo magisterio del Papa Francisco o del Papa Benedicto. A partir de ahí comienza a surgir y el interés del Papa, bueno, podemos utilizar todo esto para construir una mejor, una nueva economía, una economía de verdad que tenga alma y que tenga ese espíritu por buscar el bien común, Mm. integrando Sí, otras ahora visiones decís de otras algo. religiones. Ah, ok. También de otras religiones, decís. Sí, ¿verdad? Como decía, hay economistas de otras religiones, entonces la idea es también integrar su visión y Ah, cómo, sí, cómo se vería. Y también, pues, a partir de eso es, bueno, ¿qué más? Escoger a San Francisco, quien buscó, ¿verdad? Y ese primer diálogo con otras religiones, como fue con el musulmán, y establecer un proceso de búsqueda de la paz a partir del diálogo. Bueno, buscar una nueva economía a partir del diálogo de visiones entre economistas o agentes de cambio o empresarios, cómo ir buscando esa economía diferente. tiene un carácter ecuménico, más Ajá. bien. Ujú. Sí, ahora mencionaste que también, o sea, que sale, obviamente el magisterio sale de la misma doctrina social de la iglesia y desde encíclicas de los papas. Bueno, muchos de nosotros estamos familiarizados que el Papa Francisco ya hace tamaño poco de años, ¿verdad? Yo creo que tal vez hace como unos 10 años o más bien, nos dio una encíclica que aún hoy en día hablamos mucho, Laudato Si, ¿verdad? Laudato Si habla un poco sobre esto, pero yo me recuerdo que algo hablábamos el otro día sobre eso, que más bien te hice la pregunta, ¿será que Economía de Francisco nace de Laudato Si? Pero usted me había dicho otra cosa, ¿verdad? Que no era así. ¿Sí? La economía de Francisco integra al Laudato Si, ¿verdad? Dentro de los procesos, Mm, ¿verdad? Dentro de esta forma de realizar cosas o ver una nueva economía, pues el ambiente, ¿verdad? Es parte de la economía, ¿verdad? Las relaciones sociales, las relaciones culturales, los elementos éticos, financieros. Entonces, bueno, economía de Francisco no es o no, no viene, digamos, que a sustituir Laudato Si, sino tal vez a complementar esos otros elementos, esas otras cosas que Laudato sí, tal vez no tenía, ¿verdad? Y que nada más, pues, lo hemos enfocado en, bueno, cómo ver y cómo cuidar el planeta desde la óptica de cuál es el cuidado de la creación. Bueno, Economía Francisco viene a ampliar un poquitito más y nos dice, bueno, ¿cómo puedo, incluir los derechos fundamentales de las personas? ¿Cómo puedo velar por sistemas, bancarios, sistemas económicos diferentes, cómo desarrollar políticas que integren el tema de género, como políticas públicas o políticas empresariales que vayan o que luchen por la paz, que busquen la felicidad. em, Elementos como esos, bueno, Economía Francisco viene a ampliarlo, ¿verdad? A tomar y a que se desarrollen más ideas. Dentro del movimiento Economía Francisco hay personas que forman parte de también el Laudato Si y son animadores Laudato Si y entonces, bueno, han tratado de mezclar, ¿no? Tengo una amiga que es colombiana y ella es parte o es animadora y de la junta directiva de ella de Laudato Si en Colombia y también del trabajo que desarrollan en Colombia desde Economía Francisco. Entonces, bueno, es ir generando sinergias entre los dos. ujú. Ay, qué interesante, la verdad. Sí, entonces va muy de la mano todo. Y Ujú, hablando un toque como, bueno, un poco de todo, algo que tal vez es un tema que obviamente ha estado muy mencionado por el Papa Francisco, que se habla también dentro del Laudato Si y me imagino que dentro también de Economía de Francisco, es todo este tema de la pobreza y la desigualdad.
¿En qué formas específicas hace que Economía de Francisco contribuye para abordar estos temas? Como decía, Economía Francisco tiene, dentro del movimiento le denominamos villas o aldeas, ¿verdad? De trabajo, donde cada uno de los integrantes formamos parte de alguna villa o alguna aldea. No quiere decir que lo que tenga título de esa aldea solo eso sea trabajar, ¿no? Que hay trabajos que son a veces conjuntos con otras villas o que también implican o que se correlacionan uno con otro, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de las aldeas, algunas de ellas, como digo, trabajan o se buscan cómo, cómo tratar de reducir la pobreza o las desigualdades, ¿verdad? Entonces, les decía ahora el tema de agricultura y justicia, o CO2 de las Ujú, desigualdades, ¿verdad? Energía y pobreza, trabajo y cuidado, finanzas y humanidad, o mujeres para la economía. Ahora son algunas de las villas que podría decirse que trabajan o que tienen dentro de su ser buscar cómo reducir esas desigualdades. Yo pertenezco a la villa que se llama Vocación y Ganancias, que tal vez algunos digan, bueno, es que Vocación y Ganancias no tiene que ver mucho con cómo reducir la pobreza o la desigualdad. Bueno, sí, es más bien ayuda en parte, ¿verdad? Cómo al descubrir la vocación de cada persona, ¿verdad? Encuentra esas ganancias y genera recursos y que algunos parecen, bueno, monetarios, tiene una ganancia, va a tener un salario, va a tener algo. Desde esa vocación, bueno, cómo percibir esas ganancias, no percibirla solo la ganancia monetaria, sino también la ganancia de felicidad. Y como lo dijo San Francisco cuando escuchó el Evangelio, ¿verdad? Esto es lo que quiero, esto es lo que quería hacer en mi vida, ¿verdad? Encontró su vocación cuando escuchó que tenían que ir a predicar el Evangelio. Bueno, entonces, ¿cómo ayudar a las personas a buscar su vocación, ¿verdad? Y que esa vocación les lleve a una ganancia y que tal vez o no sea mucho o sea poco y quien tiene mucha ganancia, ¿cómo redistribuye esa ganancia para buscar un proceso más equitativo en la redistribución de la riqueza? Entonces hemos contado con algunas, tenemos ahí un podcast también sobre la Villa Vocación y Ganancias y ahí han entrevistado a algunos grandes empresarios de otros países y cómo ellos han tratado de unir el tema de vocación y ganancias y cómo ellos tienen proyectos o programas para también generar un proceso más equitativo, ¿verdad? En sus ganancias. Yo me acuerdo también un ejemplo de un empresario durante la pandemia acá en Costa Rica, de que sí, de ahí, como todo costarricense y empresario, desde la óptica financiera, pues existió una flexibilización para reducir la jornada laboral de sus trabajadores y si no era necesario, aún así tal vez algunos se aprovecharon y lo hicieron, ¿verdad? Bueno, no sé si este empresario se aprovechó o no, pero él aplicó también en su empresa el reducir la jornada laboral a sus empleados, ¿verdad? Entonces, bueno, le reduce la jornada laboral y al mes le iba a pagar solo medio día de trabajo, pero el señor también no solo les dio cheque el medio día de trabajo, sino también les dio un saquito con un comestible para que se ayudaran, porque sabían que iban a tener menos ingresos. Bueno, entonces él unió su vocación como empresario y también cómo redistribuir parte de sus ganancias y viendo desde la óptica económica, empresarial, y sí, recorto la jornada laboral, voy a tener más ganancias, tal vez. Bueno, tenía menos estudiantes, menos clientes, pero en ese sentido, él vio cómo redistribuir también sus ganancias hacia la población. Entonces, bueno, eso es parte de esa unión o del trabajo que hacemos en la Villa Vocación y Ganancias, cómo identificar esa unión entre mi vocación, mis ganancias y cómo ayudar para diferentes problemas. En este caso, un tema de desigualdad, cómo ayudar un tema de búsqueda del bienestar de la población o de ayudar a la reducción de la pobreza, etcétera. Hay diferentes formas de cómo trabajarlo y desde Economía Francisco. En cada una de las diferentes villas se busca unir y hacer trabajos en conjunto, ¿verdad? Como le decían, vocación y ganancias. Ahí pues tenemos ahorita un trabajo en conjunto con la villa de negocios y paz, ¿verdad? Entonces, bueno, cómo tratar y la idea que estamos desarrollando como proyecto de aquí a mediano plazo, de este año por lo menos, es generar un sello, ¿verdad? O una serie como de, debemos decir como un sello, no queremos decir todavía que es una certificación, porque una certificación lleva una serie de procesos y que a veces hay que pagar auditorías y todo, y no queremos que implique gastos extra para una empresa. Pero sí, entonces hemos hecho una especie de un sello de Economía de Francisco. Entonces, ¿cómo yo soy una empresa de Economía de Francisco? ¿Cómo integro parte de estos principios y valores en mi empresa? Entonces, por el momento estamos empezando con vocación y ganancias y negocios y paz. ¿Cómo mezclar los negocios en la búsqueda y promoción de la paz? Entonces, bueno, ¿y cómo integrar el tema de vocación
y ganancias en este proceso también. Ay, qué interesante realmente es el trabajo que ustedes hacen. Y ahora, es esto que decís de las villas, me entra la curiosidad. ¿Ustedes como villas trabajan a nivel regional, a nivel global, a nivel de países en particular o cómo es que trabajan? Porque digamos, el que usted ¿Ok? pertenece tiene un enfoque solamente para Latinoamérica o digamos estrictamente, digamos, los países centroamericanos o para, o no sé, cuál es el enfoque total de ustedes. Pues la economía, Francisco, al ser un movimiento internacional y surgió, tal vez ahorita yo le dije movimiento, surgió como era un encuentro, era que iba a existir en marzo del 2020, ¿verdad? Que eso es lo que iba a hacer el Papa, como convocar y luego que ahí como que salieron documentos de conclusiones y listo, ¿verdad? Pero Sí. esos eran los planes del Papa y del comité técnico que lo estaba desarrollando el encuentro en Asís. Mira, pero y los planes de Dios fueron otros y dijo, no, es que voy a mandar una pandemia. No, no, bueno, vino la pandemia y nos acompañó por un tiempo y no fue solo los meses que esperábamos para vernos ya en noviembre, ¿verdad? Sino en noviembre no pudimos reunirnos presencialmente, pero hubo un encuentro virtual de economía de Francisco en noviembre y se dijo, bueno, este año no vamos a poder reunirnos, ¿verdad? Por la pandemia, pero o se propone que vamos a reunirnos en octubre del próximo año, ¿verdad? O en el 2021. Entonces, en el 2021 tampoco, todavía continúa la pandemia. Se generó otro encuentro virtual, ¿verdad? Y a partir como de esos dos encuentros comienza a verse que Economía Francisco no era un encuentro virtual, algo que se iba a hacer una vez al año y listo, sino comenzó a gestarse como ya un movimiento de personas que buscaban, que querían trabajar por una economía diferente y que ya se habían generado esos lazos, ¿verdad? De unión entre diferentes países, personas de diferentes países. Entonces, el trabajo de las villas entonces, bueno, surgió economía como ese encuentro, pero ahí se convirtió ya últimamente como un movimiento. Ahorita está, tal vez, en proceso, ¿verdad? Después del Ujú. encuentro, ya hasta en septiembre del 2022, logramos reunirnos o encontrarnos en Asís, los integrantes, y comenzar y ver qué cosecha habíamos tenido de proyectos e iniciativas durante estos otros años atrás. Y a partir de ahí se dijo, bueno, ya el Papa vivió y el comité que esto iba para adelante, que queríamos continuar, que no acababa con el encuentro en septiembre. Y a partir del dicasterio para el desarrollo humano integral, el Papa le dio la instrucción de que comenzara a analizar qué se podía formular. Y a partir del año pasado, en diciembre, pues dieron la recomendación de que se creara como una estructura, y esa estructura posiblemente va a ser una fundación que se establece en Italia, ¿verdad? Pero para que coordinen las diferentes acciones. A partir de ahí, bueno, cada uno de los integrantes de las villas pertenecemos a nuestra villa y en nuestra villa hay personas de diferentes países, ¿verdad? Durante estos años, ¿qué también permitió el movimiento Economía Francisco? Bueno, que por países los países que querían, las personas podrían integrarse y desarrollar trabajos en conjunto, porque como no teníamos encuentros internacionales, así, pues que en cada país pudieran hacer algo, ¿verdad? Ya sea a nivel de su país o de su provincia, de países que son muy grandes como Brasil, ¿verdad? Permitieron ir haciendo, ellos los denominaron los hubs, ¿verdad? Entonces, esos hubs, donde cada país habían personas de diferentes villas, pero del mismo país. En algunos de esos, algunas personas que pertenecían a la misma villa, pues se conocían y trabajaban proyectitos propios, otros propios y en conjunto con acciones de su país, ¿verdad? Entonces, formas de trabajar economía, Francisco, pues ha variado mucho, ¿verdad? Como trabajar desde la villa con todas las personas a nivel mundial, digamos, en mi villa Vocación y Ganancias, ahorita tenemos, y yo estoy colaborando en un proyectito de un plan para jóvenes de colegio y tratar de ver cómo ayudarles a definir su proceso vocacional ya en los últimos años de secundaria y cómo unirlo a su expectativa, que no piensen solo en qué ganancias monetarias voy a tener, sino qué ganancias puedo dar y recibir yo de la sociedad indistintamente qué carrera vaya a tener, que vaya a elegir según mi vocación, según mis aptitudes. Entonces, eso es a nivel internacional. Pues, tenemos un equipo, entonces estoy yo como costarricense, hay una de Venezuela, otra argentina, hay otro que es de Asia, ¿verdad? Y otra italiana, ¿verdad? Entonces ahí trabajamos proyectos especiales, bueno, como eso. Pero también en cada país pueden desarrollarse iniciativas o a nivel regional. Entonces en Latinoamérica, después del encuentro de noviembre del 2020, se generó la Red Latinoamericana de Economía Francisco. Entonces dijimos, bueno, sí, hay que ver cómo
tratar de la visión de lo que ha invitado a hacer el Papa de Economía Francisco, adaptarlo a la realidad latinoamericana. Entonces, bueno, surgió la Red Latinoamericana de Economía Francisco y dentro de esa red eh, surgió o creamos la comisión académica, que ahora se llama, que yo soy parte del comité académico, ¿y qué desarrollamos a partir de ahí? Bueno, algunos congresos. Ya llevamos 3 congresos latinoamericanos de economía de Francisco, donde vemos cuáles eran las ideas centrales de economía de Francisco y adaptarlo a nuestra realidad latinoamericana. Generar no solo teoría, o no solo pensar, mire, ¿qué nos dice la teoría y cómo podemos discutir? No, consideramos que en Latinoamérica hay que pasar de la teoría a las acciones y entonces, bueno, algunas investigaciones teóricas que se han hecho y otras experiencias prácticas que han logrado y que están asociadas al trabajo de Economía Francisco. Entonces, es parte de ese proceso. A nivel de Costa Rica no tenemos un hub, digamos, como decía, si hay en Brasil, en Argentina, hay más integrantes. En Costa Rica, en Economía Francisco, nos aceptaron solo a 4 personas. Bueno, no sé cuántas más habrían enviado solicitud. Yo sé que solo conozco solo 4 costarricenses. Bueno, que habemos 4 costarricenses. Una no vive acá en Costa Rica, vive en Estados Unidos y los otros 2 sí viven acá. Entonces hemos tratado de hacer como que pequeñas cositas, muy poco, digamos, de parte de nosotros. Todavía nos falta más camino por unir esfuerzos, por el tiempo laboral de cada uno se nos ha dificultado. Pero también a pesar de que somos poquitos, entonces hemos tratado también de reunirnos con Centroamérica. También ya entre Centroamérica somos, yo creo que si el caso 10 personas en Economía Francisco, de Centroamérica, hay de Panamá, de El Salvador y de Guatemala y Costa Rica. Son los únicos países donde hay algún integrante de Economía Francisco. Entonces ahí hemos hecho como que algunos encuentros virtuales con una universidad, Landívar, de El Salvador, algunos pequeños encuentros virtuales como talleres. Y la idea es que, bueno, que Centroamérica podemos ir gestionando algunas otras iniciativas. Entonces, bueno, también el trabajo lo hacemos a nivel regional, en nuestro caso Centroamérica, pero sino también con todo el trabajo de Latinoamérica o con personas de otros países desarrollar iniciativas. Mm. Sí, muy interesante. De hecho, yo le preguntaba esto sobre el alcance, ¿verdad?, de lo que ustedes hacen en cada villa, porque, bueno, la economía puede variar perfectamente por país o regiones, ¿verdad? Entonces no sabía cuál era el alcance, pero me parece interesante lo que estás compartiendo, porque ustedes trabajan según el proyecto, o sea, puede ser algo muy local, puede ser algo propiamente para un país, como puede ser que sea un conjunto de países o un proyecto que puede extenderse más allá, digamos, del continente americano. O sea, ustedes pueden perfectamente trabajar según el proyecto, ¿verdad? Sí, tengo entendido que hay algunos, por lo menos hay un proyecto de la Villa de Agricultura y Justicia que llama La Granja de Francisco y creo que surgió en Italia, en Europa y luego se extendió a África y creo que ya tienen como una o dos iniciativas de esas aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Y contando también con apoyo de algunas universidades o centros de investigación, tanto de Estados Unidos como de Europa. Entonces, digamos, ese es un proyecto grande que se ha gestionado y que ha permitido desarrollar eso. Y no solo un continente, sino, como le digo, ya aquí tenemos 3 continentes, América, Europa y África. Mm. Ah, Y bueno, tal vez solamente en no estos en todo el país, continentes. en toda América, pero en ciertos lugares de impacto. Bueno, Eh, ¿cómo? En ciertos países de Latinoamérica, decís. sí, ¿verdad? Digamos, no, digamos, en la Granja Francisco, tal vez no está en toda Latinoamérica, pero Sí. está ubicada, creo que hay en 2 países. Ahorita no me recuerdo si era en México y el otro creo que era en Brasil o en Colombia, donde había otra de estas iniciativas de la Granja de Francisco, pero en lugares estratégicos o donde se ha identificado que se puede trabajar este proyecto que han desarrollado a partir de generar como un proceso de agricultura sostenible y comunitaria, ¿verdad? Entonces, en Sí. algunas zonas y que, como digo, surgió en Europa y que se ha extendido a otros continentes, esta iniciativa. Entonces, como digo, el trabajo puede ser algo muy, diríamos, a nivel económico, muy micro, en una sola región o en una población muy específica, como le decía, tal vez el proyecto que queremos desarrollar con jóvenes del programa educativo, bueno, es algo muy micro o algo que impacte a toda una comunidad o que impacte a diferentes comunidades en diferentes partes del mundo. Mm.
Ah, bueno, qué interesante. Bueno, lo que me estás contando, obviamente, en los continentes de que se trabajan, no mencionaste Asia o incluso, bueno, Sí, Australia en ese ajá. caso. No sé, Economía Francisco, entonces, ¿no trabajan en estas zonas aún o es un proyecto a Sí futuro? hay integrantes, me digo, creo que dentro Ah, ok. de, digamos, de la Villa de Vocación y Ganancias, que a la cual pertenezco, hay como 3 o 4 personas que son de Asia, ¿verdad? Entonces, Ah, ok. ahí se desarrollan, pero no es diferente. En las otras villas hay, hay más personas de estos continentes, ¿verdad? Está muy representativos, creo que tiene una buena representación de los diferentes continentes del mundo. Ah, bueno, entonces sí se trabaja en todos los continentes. Sí, Perfectamente. exacto. Ah, bastante interesante. Ahora, usted lo que dice que decías ahora que ustedes estaban trabajando un proyecto para estudiantes de secundaria, ¿verdad? Este tema lo estás trabajando, bueno, se está trabajando en varios países, ¿verdad? Y también Costa Rica entre esos. Sí, digamos, el documento base que queremos desarrollar lo estamos desarrollando entre varios países. La mayoría, como digo, somos latinoamericanos. La primera versión creo que va a ser en español, entonces, porque la mayoría de los integrantes de este equipo de trabajo somos de Latinoamérica, pero la idea luego es traducirlo a otros idiomas. Dentro de la villa hay otro trabajo también que están desarrollando en conjunto en otros idiomas, ¿verdad? Entonces ya no solo en Latinoamérica, sino en Europa, a partir de las empresas y cómo a nivel empresarial traducir el tema de vocación y ganancias. Pero este primero, que le digo yo ahorita que esperamos que esté antes de que finalice el año, sería esa especie de apoyo, yo pensaría como de talleres de apoyo a los jóvenes de cómo descubrir su vocación, ¿verdad? A partir de algunas herramientas y cómo ver que desde mi vocación puedo redistribuir y obtener ganancias que busquen el bien común. Entonces, esperamos que acá en el país vaya a ser uno de los lugares donde podamos ir desarrollando esa iniciativa o ese curso, ¿verdad? Ahí buscaremos algunos colegios secundarias que quieran apoyarnos y ponerlo en marcha, ¿verdad? Así como le decía el otro caso del sello de Economía Francisco, ¿verdad? Empresas que busquen y que promuevan la unión de vocación y ganancias y por el momento de negocios y paz dentro de su empresa, algunos de estos espíritus y que quieran unirse y esperamos que también alguna, por lo menos 1 o 2 empresas de Costa Rica vayan a ser parte de esas primeras empresas que podamos decir, bueno, tienen el sello o Economía de Francisco. Mm. A mí lo que me parece interesante ahora que mencionaste esto de las empresas que las ha llegado a colaborar, ¿verdad? O estén nuevamente la esperanza que algunas empresas les colabore, también universidades. ¿Ustedes han tenido buena aceptación de parte digamos, estas instituciones? Bueno, no solamente, digamos, universidades, pero también de parte de empresas, les han recibido bien a ustedes en estos proyectos? Sí, digamos, ahorita uno de los focos grandes con que más ha trabajado Economía Francisco son, bueno, en los diferentes países son con universidades, ¿verdad? Entonces, las universidades en muchos países han abierto las puertas de la academia para desarrollar esto, y más que algunos de los, bueno, profesores son los integrantes de Economía Francisco y por lo menos han abierto las puertas. En nuestro caso, en Costa Rica, yo no soy docente de la Universidad Católica, pero con la Universidad Católica hemos desarrollado o nos han abierto las puertas, por lo menos a desarrollar algunos seminarios o algunas actividades sobre economía de Francisco y la Universidad Católica también participado de los eh, participó del primer Congreso Latinoamericano de Economía Francisco, presentando el indicador a partir del Observatorio Laudato Si, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, hemos tenido esa apertura de trabajar con la Universidad Católica y esperamos que algunas otras, tanto universidades públicas como privadas, se nos quieran unir también al trabajo y cómo difundir esta economía de Francisco, ¿verdad? Y tal vez no es un trabajo adicional o extra, o una materia extra, sino cómo integrar dentro de las diferentes lecciones o materias parte de estos principios, porque es algo pues muy transversal y que podemos decir, bueno, un curso, pues sí, podría darse un curso, pero no es tanto buscar que se dé un curso, sino cómo de verdad impregnar parte de los principios de economía Francisco en las diferentes materias o cursos que se vayan impartiendo, ¿verdad? Como digo, en mi caso,
en clase yo les hablo algunos elementos de cómo desarrollar una economía más justa y les hablo pequeñas pinceladas de economía Francisco, o tal vez no les digo 100% que es economía Francisco, pero es parte de lo que busca el espíritu de economía Francisco. Entonces, eso es parte del trabajo que queremos ir desarrollando. Y no solo universidades, sino institutos de formación particular, ya sean de la Iglesia Católica o no, que quieran también unirse, podríamos desarrollar algunos proyectos o empresas, como decía ahora, con el tema del sello, o empresas que quieran unirse a las diferentes campañas. Digamos, en diciembre se lanzó una campaña asociada como a un concepto, digamos, de banca ética a nivel de economía, Francisco, a nivel internacional. Y entonces lo que buscan es que nosotros como consumidores de los bancos, ¿verdad? Le exijamos o los estemos a nuestros bancos, bueno, que el dinero que tienen nuestro y que ellos están administrando por nosotros, nos den una certificación que no están financiando armas o que no están financiando proyectos que degraden el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, bueno, es como nosotros, como personas, como usuarios, como consumidores, exigirle al banco que haga eso, ¿verdad? Que nos dé un documento donde ellos de verdad garanticen que con nuestro dinero ellos no están financiando una economía que destruya, sino más bien una economía que crea, que humanice, ¿verdad? Entonces, parte de esas Mm. cosas podemos irlas haciendo dentro de nuestro entorno, ¿verdad? Sí, muy interesante. A mí me llama la atención de todo esto que me has explicado, cómo pueden a través de las universidades ir integrando estos valores en las mismas materias que van recibiendo los estudiantes. Porque precisamente Ujú, la universidad no solamente está formando profesionales en una área, pero también debiera formar agentes de cambio, ujú, buscando un mundo mejor, ¿verdad? Más justo, ¿verdad? Más equitativo, ¿verdad? Donde se hace una mejor distribución de los recursos, ¿verdad? Donde ujú. los profesionales con sus conocimientos, lo que ellos adquieren en la universidad, pueden hacer un cambio, hacer un mundo mucho mejor. Y obviamente poder integrar esto en los cursos universitarios sería una gran cosa, ¿verdad? Sí, Sí, definitivamente. Las universidades no solamente es para profesionales, pero para también formar mejores seres humanos. exacto. Mm, te lo he dicho. Bueno, yo a veces en clase le digo a los estudiantes, mire qué bonito esto y que ese número en nuestros datos, digamos, en la realidad nacional, han salido años anteriores que la pobreza casi que no ha aumentado, nada. Se mantiene casi que igual y al final el ente que regula esto, pues que es no hay como que los datos no son significativos, ¿verdad? Y entonces, bueno, si no son significativos, pero si ya nos vamos a los datos, vemos que pasó de 20, por ejemplo, digamos, de 200.000 a 203.000 personas en pobreza, digo, es decir, o 200.000, 300 personas. Digo, bueno, hay 300 personas más. Digo, es que aunque estadísticamente eso no sea significativo y que un método, un modelo me diga, no es significativo, la pobreza se mantiene igual, digo, si yo me voy a la realidad, digo, son 300 personas más que ya durante este año que se midió la pobreza, el dinero no les alcanzaba para adquirir su canasta básica alimentaria. Es decir, no tenían el dinero suficiente para comprar los alimentos que les permitan tener las energías para levantarse, ir a estudiar el muchacho o ir a trabajar a la mamá, porque o no tienen trabajo para ir a buscar trabajo. Entonces, aunque estadísticamente ese dato no sea significativo, detrás hay 300 personas, 300 seres humanos, o aunque no fueran 300, como dice ahí el Antiguo Testamento, si fuera solo uno, creo que le preguntaba a Abraham, bueno, por solo uno se arrepentiría, bueno, aunque fuera solo uno que se unió a este esquema de pobreza, es una persona más, ¿verdad? O es un hogar más. Entonces, hay que crear en los estudiantes ese espíritu que, mire, aunque los datos nos digan una cosa, veamos lo que hay detrás de ese dato. Y muchas veces detrás del dato hay una persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? Sí, O cómo detrás del dato, de cómo minimizo costos. Y dice minimizo costos, despido una persona o cinco. Bueno, ¿y qué va a pasar con esas cinco personas que yo voy a despedir? ¿Existirá otra fuente de empleo para ellos? O yo quiero reducir costos y utilizo una materia prima X que más bien va a degradar más el ambiente, pero me permite reducir costos y aumentar las ganancias y aumentar las ventas. Sí, bueno, técnicamente sería bueno, pero éticamente, personalmente, humanitariamente será bueno o no. Entonces yo creo que también es que formar profesores que tengan ese espíritu y que les transmitan eso a los estudiantes. sí, definitivamente. Porque, y es cierto,
cierto lo que decís. O sea, detrás de estos números estadísticos, ¿verdad? Donde indica más o menos cómo está la pobreza, más que números, son seres humanos, realmente. Y aunque, digamos, los números hayan bajado, por decir algo, sigue habiendo aquellos que forman parte de de esa cifra. Sigue habiendo personas que están sufriendo, que necesita ese empujón, esa ayuda, o necesita un esquema, ¿verdad? Económico que les ayude más. La realidad permanece. Sí. Exacto. Una cuestión, Francisco, tal vez haciendo un pequeño, tal vez, enfoque aquí a algo. Bueno, más bien antes de hacerte una pregunta, ahora estaba pensando. Bueno, más o menos te pregunté, ¿verdad?, cómo ha sido la aceptación de parte de empresas y universidades, pero ¿qué tal los gobiernos? Ustedes han tenido, digamos, algunos de ustedes han podido hablar con gobiernos, han presentado algo a los gobiernos, han habido talleres tal vez hecho con personas qué sé yo, de gobierno en sí, ¿verdad? De algún ministerio, algo así, en algún país. Si es así, ¿qué ha sido, digamos, la recepción? ¿Cómo los han recibido ustedes? Exista, solo tengo la noción de en Brasil, ¿verdad? Creo que en el Parlamento uno de los integrantes de Economía, Francisco, lo recibieron como para dar una pequeña tema y dentro del tema pues habló de economía Francisco, ¿verdad? Propiamente creo que la sesión a Aprovechó. la cual era invitado no era solamente economía Francisco, pero al final se habló mucho de economía Francisco, tengo entendido, en ese proceso, en esa sesión en el Parlamento en Brasil, ¿verdad? No sé si serían todos los diputados o solo un sector X, ¿verdad? En ese sentido, a partir de ahí, es lo único que creo que se ha desarrollado, que en algún país genere o adopte alguno de los instrumentos de economía Francisco, o de las visiones, ¿verdad? Creo que también, más que eso, es donde se ha desarrollado es, bueno, cómo a partir de iniciativas o proyectos o ideas de proyectos, ¿verdad? Que los países o que los gobiernos cambien sus políticas, ¿verdad? ¿Cómo ayudar, digamos, en nuestro país el tema de banca para desarrollo? Bueno, entonces, ¿qué tipo de proyectos, iniciativas y cómo incorporar algo de lo que se ve desde Economía de Francisco para financiar ese tipo de proyectos? Entonces, es que en algunos otros países han desarrollado algunas iniciativas en ese sentido, ¿verdad? Buscar financiamiento y entonces ir y tocar las puertas del gobierno para que vean de qué forma esto va a tener un mayor impacto. Entonces, hasta ahí creo que no se ha desarrollado más acciones amplias desde Economía de Francisco a que un gobierno lo desarrolle, pero está abierta la posibilidad de que dentro de un gobierno, un presidente, un parlamento o un gobierno local, ¿verdad? Vaya a desarrollarlo. Creo que a nivel de gobierno local pueden ser que existan en otros países más iniciativas que sí se estén desarrollando o que tuvieran más apertura desde Economía Francisco. La idea es ir pues difundiendo más el tema, ir viendo que esto se puede unir a diferentes acciones de política pública y que algunos cuando piensan, como les decía ahora, es que es Economía Francisco, es desde la iglesia, no es que la iglesia católica propone un modelo, una visión o algo de cómo desarrollar una economía más justa, pero desde la cual se ha venido desarrollando más trabajo, ¿verdad? Y cosas que puedan beneficiar a todos. Y una cuestión que nosotros habíamos hablado antes, ¿verdad? De que comenzáramos, ¿verdad? El podcast, lo hablamos más bien hace unos días cuando tocábamos el tema de la economía Francisco, es cómo está enfocado en jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de los jóvenes con la economía de Francisco? Exacto, era la idea, bueno, el Papa invitó, ¿verdad? A los jóvenes a participar y a que sean parte de esa, y como decía ahora, yo tal vez al inicio un poquitito, de esa gestación de una nueva economía, de una economía diferente, ¿verdad? Que mediante el estudio y la práctica demostrar que es posible que se puede construir una economía diferente, esa economía que sea pues más creativa, que sea más resiliente, que sea custodia de la creación, que busque un trato pues, más justo, más solidario, más sostenible, ¿verdad? Y que sean los jóvenes que pueden ir desarrollando proyectos, abordar cuestiones o interrogantes y desafíos a la luz de lo que se pretende o de los principios de economía Francisco.
Entonces ahí es donde, digamos, los jóvenes pueden desarrollar un papel más fundamental, más importante. Hay algunos de los que, digamos, de economía, Francisco, que cuando entramos éramos jóvenes y caíamos en esa categoría. Ya ha pasado el tiempo y ya no estamos en la categoría de jóvenes, pero también el papel es ayudar a esos jóvenes a poder ir construyendo esa economía. Entonces, eso es parte de ese proceso, es generar que los jóvenes puedan ayudar y generar proyectos, promover ideas, iniciativas y que permitan ese trato más justo de la economía, Mm. desde las empresas donde vayan a trabajar, dentro de las aulas donde están estudiando, desde las comunidades donde viven, poder gestar proyectos que motiven y que lleven a generar a un beneficio hacia toda la humanidad. Mm. Sí, es importante esto porque, bueno, los jóvenes realmente necesitan ese espacio, necesitan ser protagonistas también en este mundo, ¿verdad? Esa cuestión de que, no sé si recuerda, ¿verdad? Cuando nosotros antes estábamos en aquella época en la Juventud Franciscana, siempre decían, es que los jóvenes son el futuro, ¿verdad? Pero el mismo Papa Francisco ha dicho que no, el joven es el presente, ¿verdad? Hoy necesitamos que el joven esté presente hoy, que se involucre, que tenga protagonismo realmente, porque esto es de todos, en realidad, Ujú. especialmente de la economía, ¿verdad? Que vayan aprendiendo, van adquiriendo estas herramientas para precisamente seguir construyendo un mundo mejor. No solamente somos nosotros que ya estamos un poco más encaminaditos, ¿verdad? Pero también los que son más jóvenes Sí. también deben involucrarse. Es bueno que se le toma en cuenta. Ujú. Y el Papa en el encuentro, digamos, del 2020 virtual, ¿verdad? Decía, o decía, bueno, che, inspirados en San Francisco, en las huellas de San Francisco, que al cual el crucifijo San Damián, pues donde el crucifijo lo envió a construir una nueva iglesia, ¿verdad? Y donde también a Ujú, partir de otros rostros, como los rostros de los leprosos, el rostros de los que nos dicen las leyendas de la Francisco que lo quisieron asaltar, desde el rostro del comerciante o del rico, ¿verdad? En cada uno de ellos sale el Señor al encuentro, ¿verdad? Y a los jóvenes se invita, bueno, a ver ahí al Señor en la economía, ¿verdad? Y la economía como ciencia social, ver dónde el Señor sale y podemos encontrarnos con Él, y donde también a partir de la economía de Francisco podemos decir San Francisco y el Papa convoca, ¿verdad? Pero también a la vez envía a los jóvenes con una misión, ¿verdad? Y esa misión de generar esa economía más humana, ¿verdad? Entonces es hacia todas las personas que quieran hacer, ¿verdad? Pero es objetivo crear una economía más justa, más sostenible, más humana, esa misión, ¿verdad? Y en el encuentro del 2022, ¿verdad? Se decía, bueno, es que esto de economía Francisco no es una utopía, ¿verdad? Sino es ya una realidad de que algo se ha hecho, ¿verdad? Y que hay nuevos locos en Asís que comenzaron a gestar nuevas iniciativas a partir de conexiones con diferentes personas de otras partes del mundo. mm. Sí, ahí jóvenes, si están escuchando, ya saben, ¿verdad? Ya el llamado está hecho, ¿verdad? Ujú. O sea, hay que Exacto, involucrarse. exacto, cualquier iniciativa, sean o no seamos parte del movimiento formal, digamos, de economía Francisco. Me recuerdo en Colombia, cuando nos reuníamos para organizar el encuentro en el Congreso Latinoamericano el año pasado, que fue en Colombia, de Economía Sí. Francisco, muchos de los que estaban trabajando en ello no eran, digamos, que no habían sido aceptados dentro de la lista de estos de Economía Francisco, pero dentro del trabajo del Hub de Colombia se unieron y estaban trabajando por ello, ¿verdad? Entonces, igual, como dice Michael, invitados todos a trabajar ahí, digamos, de mi parte ofrezco el tiempo y el apoyo para que podamos gestionar proyectos e iniciativas tomando como inspiración Economía Francisco. Sí. Ahora, con esto que decís, más bien una cuestión que yo quería preguntarte es cuáles son algunas acciones concretas que nosotros como laicos, en general, ¿verdad? Ya que la invitación es de jóvenes, pero también de todos, ¿verdad? Incluso de aquellos no aceptados dentro del movimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué son esas acciones concretas que nosotros como laicos podemos tomar para vivir los principios de la economía franciscana en nuestro día
a día, ¿verdad? En nuestros hogares, trabajo, centros de estudio o en cualquier lugar que estemos nosotros, ¿verdad? Metidos, involucrados en nuestra parroquia o incluso en otros lugares. ¿Qué podemos hacer nosotros concretamente, esas acciones concretas para poder vivir estos principios que nos enseña la economía franciscana? Yo creo que, bueno, podemos hacer mucho, digamos, desde la primer lugar donde estamos, que es el hogar de cada uno, ¿verdad? De generar iniciativas de consumo responsable, de velar por un comercio justo en los productos que compramos, ¿verdad? Donde velemos o tratemos de identificar que tal vez sin eso no exista mano de obra infantil o maltrato a las personas o a los animales, que promovamos el consumo de productos locales, reducción de materiales que vayan a contaminar, como plásticos, ¿verdad? Pero también generar redes de solidaridad o de cooperación entre personas. Si yo tengo una habilidad para algo, bueno, ¿cómo puedo ponerla al servicio de mi familia o de mi comunidad, de las personas que me rodean y que necesitan parte de lo que podemos desarrollar? Y si yo tengo esa habilidad, ¿cómo podemos colaborar? O si ya existen iniciativas de trabajo a partir de, no sé, asociaciones solidaristas o cooperativas que buscan, no son empresas que buscan un fin de ganancias per se para ellos como empresas, sino que las ganancias se puedan redistribuir entre todas las personas y que se promueva esa cooperación y colaboración y apoyo mutuo, pues buscar ese tipo de iniciativas, ¿verdad? Otro, como les decía ahora, el ejemplo de las finanzas éticas, ¿verdad? Buscar, bueno, esas entidades bancarias, qué es lo que están haciendo con nuestros recursos o hasta uno mismo, bueno, qué tipo de proyectos quiero desarrollar a nivel personal y que también, a pesar de que quiera encontrar un lucro en ello, ver cómo es éticamente responsable lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Cómo voy a tratar a mis colaboradores, cómo yo los voy a ver si son como un simple empleado más, si me genera ganancias, o como una persona más de mi familia, de la empresa, la familia, la cual estamos comenzando a gestionar. Entonces, bueno, ¿cuál es el trato con ellos, verdad? Como lo ha dicho que el Papa en otras ocasiones, no ver a la persona debajo del hombro, ¿verdad? Sino más bien verla y extenderle la mano y ayudarla a levantarse, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de iniciativas privadas que se quieran desarrollar también, ¿verdad? O cómo invierto en proyectos sociales o cómo invierto mi tiempo uniéndonos a los temas de Laudato Si, en proyectos medioambientales o desde la acción política, ¿verdad? Quienes están en la función pública, bueno, cómo promueva la transparencia en las acciones que realizo y en la búsqueda del bien de las mayor personas y no el bien particular o las ganancias particulares que pueda obtener de algún negocio que se pueda gestionar con el gobierno, no pensando en eso, sino pensando en cómo buscar el mayor beneficio para toda la población o promover la participación de todas las personas, hombres y mujeres, en la toma de decisiones a nivel económico, a nivel de un parlamento o a nivel de las decisiones de una empresa en la cual podamos trabajar y tener en el centro de esas decisiones la satisfacción de las necesidades humanas, la inclusión social y la sostenibilidad intergeneracionalmente, ¿verdad? No solo pensar que yo puedo tener agua para este año, sino agua para las siguientes generaciones que, que vendrán. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer ese tipo de acciones dentro de mi entorno? Es parte de las iniciativas que pueden desarrollarse como dentro de lo que busca Economía Francisco, como les decía. Dite, hay 12 villas, 12 áreas de trabajo, por eso no son limitantes, pero tienen una gran amplitud de trabajo, ¿verdad? Creo que hay otra de las villas que me olvidaba o que no he mencionado, una vibra que se llama Administración y Gratitud, o lo traducen a veces como gestión y don, ¿verdad? Cómo lo que yo gestiono son dones y talentos que tengo y cómo yo los voy a gestionar, o temas de vida y el estilo de vida, ¿verdad? Cómo promover la vida y cómo promover estilos de vida más sostenibles. Y usted lo decía ahora, los gobiernos, bueno, cómo generar políticas para la felicidad. En estas políticas para la felicidad ha estado muy involucrado Jeffrey Sachs, un economista norteamericano, ¿verdad? Que ha trabajado muchos de los temas del índice de felicidad. Y en estos días que Costa Rica se ubicó, creo que fue en la posición 12 del índice mundial de felicidad. Bueno, cómo generar políticas o acciones para promover la felicidad y felicidad entendiéndolo como ese bienestar y maximización de las ganancias de todas las personas y no solo de unos cuantos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generar ese tipo de acciones? Es parte también del trabajo de Economía Francisco. Mm. Sí, más bien bastante amplio.
es bastante Y, amplio, ¿verdad? Lo que estoy viendo. Entonces, todos podemos perfectamente participar y aplicar, ¿verdad? Un poco estos principios en nuestro día a día y sin importar a dónde nos encontramos. Prácticamente eso es lo que podemos tomar de ahí. Francisco, y mira, y si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, incluso tal vez quieren acercarse al movimiento, a formar parte de, o por lo menos ponerse en contacto con ustedes, ¿verdad? O para adquirir más información o conocerlos, ¿qué es lo que necesitan hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? bueno, para un poquitito ubicarnos, bueno, la página oficial a nivel mundial de economía de Francisco, ¿verdad? Que es francescoeconomy.org, esa es la página oficial, por ahí también se pueden hacer como que consultas o ver los diferentes eventos, actividades que se están haciendo a nivel mundial. Es parte de ello, o están en las grabaciones de los encuentros anteriores, por si quieren identificar trabajos, ¿verdad? Y luego, también a nivel latinoamericano, que está la red latinoamericana de Economía Francisco, y en Facebook también nos pueden encontrar así como la red latinoamericana de Economía Francisco. Y a nivel acá del país, como mi persona, podríamos, pueden contactarme en mi correo electrónico. Es como medio complicado, pero es como fachs.cr@gmail.com. Ahí pueden escribirme para cualquier duda o consulta de iniciativas que podamos desarrollar, y con nosotros dos integrantes también ahí podemos conversar y ubicarnos en qué trabajo, en qué proyecto, ¿verdad? Uno de ellos, digamos, los otros, una compañera se llama Ingrid, ella es diseñadora, entonces dentro de su trabajo, dentro de sus acciones, promueve o busca proyectos para ayudar a otras personas, ¿verdad? En sus emprendimientos, ¿verdad? Entonces ella, ahora que Malcolm hablaba, bueno, también Economía Francisco, aquí en Latinoamérica creo que es a nivel mundial que existe una cosa que llama empresas B, ¿verdad? Entonces, ella antes de, o en el proceso que tuvo en Economía Francisco, se certificó su empresa como una empresa B, ¿verdad? Y que es una organización que busca generar o empresas que con ese espíritu social, ¿verdad? Entonces, bueno, ella se certificó su empresa como empresa B, y también a partir de eso, pues extiende como proyectos que podríamos decir en el ámbito de responsabilidad social empresarial. Entonces ella ha ayudado desde su experiencia como diseñadora y como temas de publicidad y todo para las empresas, ha ayudado a algunas empresas. El otro compañero Eric tiene una empresa de productos biodegradables. Bueno, entonces también ahí podemos ir gestionando iniciativas de cooperación en conjunto, ¿verdad? Ya sea de acá o si de Centroamérica, como les digo, hay otros compañeros de acá de Centroamérica que podríamos unir esfuerzos y trabajar en estas iniciativas de economía, Francisco. Pueden escribirme el correo o buscarnos por las redes sociales. Ujú. Muy bien. Este año, Bueno, digamos, sí. la idea, creo que no va a haber encuentro de economía Francisco, bueno, no nos han dicho todavía, ¿verdad? Pero como les dije ahora, pueden consultar los anteriores o podemos desarrollar alguna, bueno, ahí tengo la idea de desarrollar alguna iniciativa acá en el país, algún encuentro, algún seminario, algún simposio, con colaboración de alguna universidad. Y ahí entonces Ah, esperíamos estar comunicándoles algunas de las acciones que seríamos. bueno, ahí sí. Entonces vale la pena estar pendiente de las redes sociales, ¿verdad? O si no, se ocupan aquí, también podemos publicarlo, ¿verdad? En Ah, sí, nuestras sí, redes desde acá sociales. le vamos a pasar la información para que lo sigan. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. Francisco, en verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por participar y Ok, por compartir un poco esto, ¿verdad? Que usted conoce. Más bien, para finalizar, ¿qué le parece si hacemos una oración ya final para hacer el cierre? ok, bueno, tal vez antes de eso también, ahora que Michael decía, ¿qué actividades también tenemos como para este año desde la red latinoamericana? Ah, sí. El Congreso, el cuarto Congreso de Economía Francisco, el primero fue en fue Argentina la sede. El segundo fue, no, el primero fue Brasil, luego Argentina, el año pasado Colombia, y este año se desarrollará como sede México, ¿verdad? Pero la idea aquí es integrar a todos, ¿verdad? Entonces el Congreso siempre, bueno, inició virtual cuando estábamos ahí en pandemia, luego se pasó a una modalidad
virtual y presencial, ¿verdad? Y así fue el año pasado también en Colombia y esa es la idea también de este año en México, ¿verdad? Que quienes puedan estar en México puedan seguir el congreso desde allá, quienes estamos desde Costa Rica a otro lado, poderlo seguirlo desde acá y también desde acá, si es posible, vamos a ver si este año logramos buscar como alguna salón, alguna aula, algún lugar donde también seguir el congreso y desarrollar iniciativas en conjunto. Entonces, este año el Congreso Latinoamericano de Economía de Francisco va a ser el 24 y 25 de octubre. También hay unas redes sociales de la Red Latinoamericana de Economía de Francisco, encontrarán información para poder inscribirse. Va a ser en la Ciudad de México, pero también se desarrollará de forma virtual o en algunos otros espacios, puede ser acá en Costa Rica o en algunos otros lugares de Latinoamérica. Entonces, cordialmente invitados para seguirnos al Congreso en ese sentido. Mm. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Entonces, ya saben, ¿verdad? Ya espero que hayan anotado esa fecha y que estén pendientes, ¿verdad? De las redes sociales. Entonces, sería bueno, ¿verdad? Que sigan las redes sociales de Encontrando a Francisco y, perdón, de Economía de Francisco, perdón. Y no, y también Encontrando a Francisco, porque si ustedes quieren, también podemos publicar algunos de nuestras redes sociales. Entonces, Claro, igual, muchas gracias, ¿verdad? Marco. Hacer un poco de bulla, ¿por qué no, verdad? Es un tema Sí, sumamente importante y como ya vieron todos, ¿verdad? Abarca todas las distintas áreas de nuestra vida, no solamente una parte. Y como ya Francisco compartió con nosotros, gran importancia de temas como estos, que cualquier diría, "Ay, ¿qué tiene que ver la economía de Francisco y todo?" No, y no, se está buscando mayor justicia social, más que sean las cosas más equitativas, ¿verdad? Mejor distribución de los recursos, pero también todos tenemos que poner nuestra parte, porque entre todos tenemos que construir un mundo mejor, ¿verdad? Entonces, y más fraterno, que es más importante, ¿verdad? exacto. Entonces, sumamente interesante el tema, Francisco, realmente. Bueno, mucho gusto. Y como decía Michael, bueno, concluyamos con una oración. Yo creo que qué bueno espacio también para recordar la oración que hizo el Papa Francisco en el encuentro del 2022 de Economía Francisco allá en Asís, ¿verdad? Después de sus palabras que transmitió a todos los que estábamos ahí presentes y a los que lo seguían por redes sociales, ¿verdad? Hizo una pequeña oración, ¿verdad? Y antes de esa pequeña oración también él resumió parte de su mensaje diciendo, bueno, que en el mundo la economía la debemos cambiar, ¿verdad? Pero esa economía la debemos cambiar utilizando tres cosas, ¿verdad? Utilizando el corazón, la cabeza y las manos, ¿ves? Y dice que la cabeza nos ayuda, es el lenguaje, el pensamiento, ¿verdad? Pero que no solo puede trabajar bien, ¿verdad? Porque también está unida al lenguaje del sentimiento, que era el corazón, ¿verdad? Y que ese lenguaje del sentimiento, pues nos permitía trasladar ese pensamiento, ese sentimiento por medio del lenguaje de las manos, ¿verdad? Y entonces ahí podemos encontrar y buscar el trabajo y encarnar la economía, Francisco, cada uno de nosotros a partir de lo que pensamos cosas de cómo cambiar, pero también no solo a veces el pensamiento nos lleva a maquinar y pensar en yo solito, ¿verdad? Entonces el sentimiento nos ayuda a pensar en nosotros, ¿verdad? El corazón en esas manos y luego las manos a ponerlo en práctica, ¿verdad? Y el Papa dijo, es que la economía de Francisco hay que encarnarla, así como Jesús encarnó en María, ¿verdad? Pues, Mm. ¿y qué significó esa encarnación y qué significó también la encarnación en San Francisco de Asís? Pues significó dejar huellas, ¿verdad? Traducir esos ideales, esos deseos en obras concretas y dejar una huella por medio de la encarnación. Entonces, bueno, él terminó después de dar esas pequeñas tres palabras, ¿verdad? Con una oración que es la que voy a leer ahorita. Entonces, dice, nos dijo el Papa y nos invitaba a rezar desde el corazón, diciendo así, Padre, te pedimos perdón por haber herido gravemente la tierra, por no haber respetado las culturas indígenas, por no haber estimado y amado a los más pobres, por haber creado riquezas sin comunión. Dios viviente, que con tu espíritu has inspirado el corazón, los brazos y la mente de los jóvenes, y les has hecho partir hacia una tierra prometida. Mira con benevolencia su generosidad, su amor, sus ganas de gastar la vida por un ideal más grande. Bendíceles, Padre, en sus empresas, en sus estudios y en sus sueños. Acompáñales en las dificultades y en los sufrimientos.
Ayúdales a transformarlos en virtud y en sabiduría. Apoya sus deseos de bien y de vida. Apóyales en sus decepciones frente a los malos ejemplos. Haz que no se desanimen y sigan el camino. Tú, cuyo hijo unigénito y se hizo carpintero, dale la alegría de transformar el mundo con el amor, con el ingenio y con las manos. Amén. Amén. Muy bien. Y podríamos Bueno, concluir Francisco. con la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo. Amén. Ah, Oh perfecto. alto y glorioso Dios, ilumina las Ilumina tinieblas las de mi tinieblas de mi corazón, corazón. dame fe Dame recta, fe esperanza recta, cierta y caridad caridad perfecta, perfecta, sentido sentido y y conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para que cumpla tu para tu santo y veraz mandamiento. santo y Amén. veraz mandamiento. Amén. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Verán, de nuevo, muchísimas gracias por compartir este tema tan importante, ¿verdad? Y también a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Ya saben, ¿verdad? Si les gustó este episodio, por favor, denle un like. Además, compártelo a alguien que sienten que puede ser una bendición para sus vidas. También puedan siempre, recuerden siempre seguir el podcast, ¿verdad? Podcast de Encontrando a Francisco a través de Spotify, Apple Podcast o también en Google Podcast. Además, ya saben, ¿verdad? Que estamos en YouTube también. Ahí nos pueden escuchar. Suscriban, ¿verdad? A nuestro canal en YouTube y también denle clic a la campanita para que reciban notificaciones cuando un nuevo episodio ha sido publicado. Además, síganos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos encuentran como Encontrando a Francisco. Y también a nuestro correo electrónico. Si tienen gusto, siempre nos pueden escribir por ahí con sugerencias, con preguntas o lo que ustedes quieran. Estamos en encontrandoafrancisco@gmail.com. Además, sepan que siempre ocupamos sus oraciones. Por favor, oren bastante para que este podcast pueda seguir siendo una bendición en la vida de muchas personas. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Y felices Pascuas y paz y bien.